Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos ahora a estudiar problemas de optimización, de maximizar o minimizar una expresión en función de otra. Bien, pasa al igual que en razones relacionadas, la principal dificultad de esto es pasar de lo retórico a lo simbólico. En este sentido, una vez más, el consejo es leer con mucho cuidado. Posiblemente el 90% del éxito aquí es tener una lectura adecuada, entender cuáles son las magnitudes que me da el problema, entender la pregunta, preguntarse cuáles son las condiciones iniciales, cuál es la pregunta, qué función debo maximizar respecto a qué otra magnitud, digamos. Toca hacer una lectura muy cuidadosa. De otro lado, para entender el problema, es posible que sea conveniente hacer un diagrama, un dibujito, ¿sí? Que nos permita comprender bien. En la medida que usted entienda lo que le están preguntando, va a tener éxito para lograr responder eso que le están preguntando. Comencemos con este primer ejemplo. Me dicen que un granjero tiene 2.400 pies de cerca y desea cercar un campo rectangular que limita con un río recto. Me dicen que no necesitas cercar a lo largo del río, o sea, el río va a ser el cuarto lado de la cerca, por lo tanto usted solamente necesita tres lados, vas a distribuir esos 2.400 pies en tres lados de ese rectángulo. Y me piden averiguar cuáles son las dimensiones del campo que tiene área más grande. O sea que yo lo que voy a minimizar, a maximizar, perdón, es el área. Eso es importante que entienda. ¿Qué es lo que vamos a maximizar? ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tiene área más grande? Yo lo que voy a maximizar es el área en función de los lados. Para entender un poquito más, pues quiero que note que hay, digamos, muchas situaciones. Sí, he colocado aquí tres esquemitas para ayudarlo a entender el problema antes de proceder a resolverlo. Mire, por ejemplo, en esta situación, yo puedo tener un rectángulo formado aquí con 100 pies, 100 pies, en esto 2.200 pies. Esto me da un área de 220.000 pies cuadrados. Y si usted suma esto con esto, pues te da lo que tiene de cerca, que es 2.400, ¿sí? 2.200 más 100 te da ese 2.400. Otra configuración posible puede ser poner aquí 700, 700 y acá 1.000 pies. En este caso tengo 700.000 pies cuadrados de área. Obviamente aquí tengo más área que acá, ¿sí? Y note que la cerca es la misma, ¿sí? 700 más 700, 1.400 más 1.000 le da esos 2.400. Puedo tener esta otra configuración parecida a esta, pero distribuida de forma diferente. Aquí 1.000, 1.000 y 400, 2.400. Esto en este caso te da 400.000 pie cuadrado de área. Entonces, insisto, la idea es encontrar las dimensiones adecuadas para obtener la mayor cantidad de área con la cerca fija, es decir, con perímetro fijo. Vamos a maximizar el área con la condición de un perímetro fijo. Vamos entonces a resolver. He llamado X a esta cantidad y Y a esta otra. La función a maximizar pues va a ser X por Y, que es el área de ese rectángulo. Y la restricción o la condición que yo tengo es que 2x, que es esto, más y, sea 2.400. O sea, el perímetro de esta cosa, que es la cerca, sea 2.400, porque eso es lo que tiene el señor de cerca. Si usted despeja de aquí y, pues obtiene esta cantidad. Por lo tanto, a vendría siendo x por 2.400 menos 2x. Esto lo hago para obtener una función que únicamente dependa de una sola variable, que es lo que tratamos en este curso. Entonces esto nos queda 2.400x menos 2x al cuadrado. Si usted observa con atención, esto tiene sentido en este intervalo.
¿Por qué? Bueno, note que esto aquí puedo sacar un factor común 2 y verlo aquí como 1200 menos x. No tiene sentido que x sea mayor que 1200 porque entonces esta diferencia de aquí sería negativa y pues no queremos un área negativa. Digamos, no tiene sentido nuestro problema. Tampoco tiene sentido que x sea menor que cero, pues porque no tiene sentido que esta longitud sea negativa. Bien, más aún, no tiene mucho sentido práctico que x sea ni cero ni 1200. Sí, o sea, estos extremos no tienen mucho sentido práctico porque decir que x es cero, pues es decir que aquí no tiene este espesor, ¿sí? Y decir que x sea 1200 es gastarte toda la cerca en esto y en esto y no hay acá para esto. Ahora bien, lo he dejado así porque yo lo que voy a hacer es utilizar la información que ya sé sobre maximizar una función o obtener el máximo o el mínimo absoluto de una función en un intervalo cerrado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué voy a hacer? Calcular a prima. Entonces, a prima de x vendría siendo 2400 menos 4x. Y los números críticos pues se obtienen de a' de x igual a cero. O sea, de resolver 2400 menos 4x igual a cero. Y esto implica pues que x sería 2400 sobre 4 y esto me da 600. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues entonces comparar a en los extremos y en este valor x. Ojo, es a, no a'. Bien, entonces esto termina el problema. Se ha evaluado la función original en los extremos del intervalo y en nuestro número crítico, en el punto crítico nos dio 120.000. Claramente el valor más grande es este. Luego ese es el máximo absoluto de esta función continua en este intervalo cerrado. Entonces podemos concluir que el área máxima es 720.000 pie cuadrado y se obtiene tomando como dimensiones 600 pies, ¿sí? 600 pies y 1200 pies de largo acá, ¿sí? Teniendo ancho 600 y 1200 de largo. Notará pues que este 600 más estos 600 le da 1200, con estos 1200 hacen los 2400 que usted tiene y nos dio 720.000, que da mucha más área de los que yo planteé al inicio, pues como para entender un poquito el problema. Antes de continuar con los siguientes ejemplos, es conveniente hablar de la prueba de la primera derivada para los valores extremos o simplemente criterio de la primera derivada, el cual voy a retomar más adelante. Vamos a asumir que C es un punto crítico de la función continua definida sobre un intervalo, que por cierto podría ser todos los reales, y eso podría pasar en todos los reales. Entonces, caso 1, suponga que antes de C, para los valores menores que C, f' es mayor que 0 y para valores mayores que C, f' es negativo. Entonces, f de C es un máximo absoluto de f en ese intervalo. El esquemita vendría siendo más o menos como este. F' me dicen que es positivo antes de C y después de C es negativo. O sea, las derivadas en este caso son así. ¿Sí? Recuerde que esas derivadas, pues, son las pendientes de esas rectas tangentes. Mire que esas pendientes me está diciendo que son positivas. O sea, las pendientes son de esta forma. Es por eso que vemos que la función va como creciendo allí. Después de eso, la derivada se vuelve negativa. O sea, las pendientes de estas rectas tangentes son de esta forma, son negativas. Entonces, piense que usted va subiendo aquí como por una montaña rusa. Usted va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que llega al punto C y en ese comienzas a bajar. Luego, es más o menos intuitivo ver que allí uno tiene el máximo. Si usted va subiendo hasta un punto y comenzó a bajar. El caso B, pues sería más o menos lo contrario.
suponga que antes de C, f' es negativo, o sea, la derivada por aquí es negativa. ¿Listo? Y después de C, para todo x mayor que C, la derivada es positiva. La derivada en este caso vendría siendo de esta forma. Entonces tengo rectas tangentes negativas y aquí rectas tangentes con pendiente positiva. Bien, entonces aquí voy bajando y luego voy subiendo. Entonces, otra vez, piense que usted viene aquí como en una montaña rusa, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llega aquí, comenzó a subir. Es más o menos otra vez intuitivo ver que allí tienes un mínimo. Entonces, esto se llama criterio de la primera derivada, o si usted quiere, prueba de la primera derivada para valores extremos, y esto es bastante útil para nuestros problemas de optimización. Vamos con este ejemplo. Me dicen que se va a producir una lata cilíndrica que contenga 1 litro de aceite equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Me piden encontrar las dimensiones que minimizarán el costo del material para fabricar la lata. Quiero que piense que si yo voy a hacer una lata cilíndrica, pues eso se puede hacer, por ejemplo, desde una lámina rectangular, ¿sí? Algo como esto. Usted tiene una lámina rectangular aquí, y usted esto lo gira, lo enrolla, y eso le produce el cilindro. Claro, ahora hay que ponerle tapa a esto, pero aquí tiene ya su cilindro. Hay que ponerle una tapa acá. Bien. Queremos ahora restringir el volumen a 1 litro. O sea, a 1000 centímetros cúbicos. Esta es la restricción, pero lo que necesitamos optimizar o minimizar sería en este caso es el material de la lata, o sea, ese rectángulo y las tapas, la inferior y la superior. Entonces, quiero que note que si esto mide aquí R, pues esta longitud de acá, que vendría siendo esto, cuando yo desenrollo, mediría 2πr, que es la longitud de la circunferencia, y esto aquí mide h. Entonces, la función a minimizar vendría siendo 2πrh más, esto es el área de esto, más las tapas. O sea, tengo dos tapas. ¿Listo? Cada tapa pues es un círculo y el área de ese círculo es pi radio de cuadrado. Bien, esta era la restricción y esto es el volumen de un cilindro. De allí yo puedo despejar a h de esa restricción para obtener a h como función de r. Me interesa h como función de r porque la función a minimizar es esta de acá. ¿Sí? Recuerde que yo quiero minimizar el material con el que voy a construir la lata, porque minimizar material pues va a implicar minimizar el costo. ¿Listo? Entonces, esta función depende de dos variables aquí, r y h. Entonces, cuando obtengo h en función de r, llego a una función, luego de simplificar acá, llego a esta función que únicamente depende de r. Note que esta función pues no tiene mucho sentido estudiarla para r negativos, ¿verdad? No tienes nada si r es negativo. Entonces, r debe ser mayor que 0. Por ejemplo, no tiene sentido verla con r igual a 0 exactamente. Bien, ¿qué vamos a hacer? Estudiarle los puntos críticos a esto. Entonces encontremos a prima de R. Bien, y yo quiero resolver a prima de R igual a 0. Entonces cuando llevo esto a 0, pues obtenemos que 4πr sea igual a 2000 sobre r cuadrado, y esto es equivalente a tener r cubo igual a 2000 dividido 4, que me da 500 sobre pi. Por lo tanto, el número crítico, el punto crítico en este caso sería raíz cúbica
de 500 sobre pi. Por favor, recuerde que usted debe pausar el video si no entiende algún cálculo, por ejemplo, aquí está derivado, eso. En este momento quiero que pause el video, por favor, y verifique el signo de la derivada antes y después de este número crítico para relacionarlo con lo que vimos hace un momento del criterio de la primera derivada. Entonces, por favor, pause y verifique el signo de A' antes y después de esto. Por ejemplo, usted puede, digamos, tomar una aproximación de este numerito y tomar un número antes, cualquiera de esto, y reemplazarlo acá y verle el signo y tomar un número después de esa aproximación y evaluarlo acá y verle el signo. O simplemente puede factorizar aquí y ver cómo es ese signo antes y después de el punto crítico. Bien, espero que haya conseguido verificar que la derivada es negativa a la izquierda de este número y la derivada es positiva a la derecha de este número. Es decir, la función viene decreciendo, ¿sí? A la izquierda viene decreciendo porque tiene derivada negativa y luego pasa a ser creciente a la derecha del número crítico. En consecuencia, allí alcanza su mínimo, en este R igual a esa cantidad. Por lo tanto, con el objetivo de minimizar el costo, minimizar el material de la lata, pues las dimensiones tendría que ser, haga la lata con un radio de esta cantidad y con una altura de esta otra. Recuerde que h era 1000 sobre pi radio cuadrado, que es esto. Cuando usted simplifica le da dos veces esto, o sea, dos veces el. Conclusión, tome este radio y tome la altura como dos veces este radio. Eso le va a dar material mínimo para ese volumen. Vamos con este otro ejemplo. Quiero encontrar el punto sobre la parábola y cuadrado igual a 2x más cercano a un punto fijo 1,4. La situación es más o menos lo que tengo aquí. El dibujo no está muy a escala, pero es suficiente para entender. Supongo que tiene esta parábola acá y hay un punto fijo aquí de coordenadas 1,4. Cualquier punto sobre esta parábola XY, pues le tire aquí una distancia. Entonces, más o menos como el que está más corto, pues vendría estando como por aquí, ¿verdad? Pero necesitamos el punto exacto de coordenadas donde eso ocurre. Obviamente, si el punto se corre por acá, pues la distancia se va a hacer más grande y esa distancia se puede ir a infinito, ¿sí? Porque esta parábola continúa así y esa distancia hacerse muy, muy grande. La distancia entre el punto 1,4 y un punto XY arbitrario, pues es esta. Esta es la fórmula de la distancia. Esta es la función a minimizar, pero yo no voy a minimizar esa. ¿Listo? Voy a minimizar una más fácil. Bueno, aquí una observación. Note que este punto X como Y se puede ver como Y cuadrado sobre 2, X. Cualquier punto de esto se puede ver así. Claro, pues he despejado de aquí X. Perdón, aquí sería Y. ¿Listo? Y es Y y X es esto. Lo que quiero es encontrar una función que dependa de un solo parámetro como siempre. Bueno, entonces yo no voy a minimizar la función d, sino la función f de y igual a d cuadrado. ¿Listo? Que vendría siendo, recuerde que x es y cuadrado medios más y menos 4 al cuadrado. Esta es la función que voy a minimizar. Entonces, esto es usual en problemas como este de distancia, de minimizar la distancia de un punto a otro. Resulta que la función cuadrado y la función d, el cuadrado de la distancia y la función distancia, alcanzan el mínimo en el mismo punto. Bien, eso se puede demostrar, no es difícil.
pero debo entender que una cosa es el mínimo de esta y otra cosa es el mínimo de esta. Pero a mí no me interesa el valor como tal del mínimo, de la distancia mínima, sino dónde está el punto. ¿Sí? Pero si yo quisiera, si mi problema me pidiera cuál es el mínimo, pues una vez que ya tengo el punto, debo evaluarlo en la función distancia, no en la cuadrado distancia. Entonces, por favor, entienda eso. Voy a minimizar esta porque el punto geométrico es el mismo, pero el valor numérico obviamente no va a ser el mismo el valor que tenga la función cuadrado de distancia a la que tenga distancia. Entonces vamos a derivar esto y vamos a hacerle el trabajo a esta función. Bien, aquí está el desarrollo. Entonces tengo f' que me da esta cantidad. Recuerde que aquí hay que multiplicar por la derivada interna, pues que sería 2y sobre 2, o sea, y, y me da esta cantidad luego de simplificar. Cuando igualo a cero esa derivada, pues sería igualar a cero esta cantidad y es muy fácil darse cuenta que ese número crítico es 2. También es muy fácil darse cuenta que esta cantidad es negativa antes de 2 y es positiva después de 2. Es decir, la función viene siendo decreciente antes de 2 y pasa a ser creciente después de 2. Por lo tanto, f alcanza el mínimo absoluto en y igual a 2. Es claro que es el mínimo absoluto porque el máximo pues no existe. Si usted puede alejar ese punto tanto como quiera y ese eso se va a infinito. La distancia máxima, digamos, sería a infinito. Como ya tengo que y es 2, pues puedo obtener la coordenada en x. Y la coordenada en x pues sería 2 al cuadrado sobre 2, o sea, 2. En conclusión, el punto, el punto donde se alcanza la distancia mínima es el punto de coordenadas 2,2. Digamos que este puntico que se ve aquí en el grafiquito, pues vendría siendo este. 2,2 es el punto donde se alcanza la distancia mínima. Ojo, no me pidieron cuál es la distancia mínima, pero lo voy a hacer para mostrarle que yo, si bien minimicé la función f, no me interesa f de 2 porque f de 2 no me da la distancia mínima, me da el cuadrado de esa distancia mínima. Por lo tanto, la distancia mínima, si yo quisiera calcular la distancia mínima, pues sería d igual a raíz de f de 2, ¿sí? Sí, porque d es raíz de f. Entonces, f2, ¿qué sería esta cantidad? Pues cuando usted reemplaza el 2 aquí, esto le da 4 sobre 2, 2 menos 4 sobre 2, 2 menos 1, 1 al cuadrado 1, ¿sí? Más, digamos 1 al cuadrado, pues. Aquí sería 2 menos 4 menos 2 al cuadrado. Bien, y esta cosa entonces nos da raíz de 5. Es decir, raíz de 5 vendría siendo la distancia mínima, pero lo que realmente me interesaba era el punto sobre esta parábola donde se tenía la distancia mínima al punto fijo 1, 4. Vamos con este problema, el cual es muy sencillo resolviéndolo por cierto camino y un poquito más complicado por otro camino, pero por supuesto la respuesta va a ser la misma. Me piden encontrar el área del rectángulo más grande que puedo inscribir en un semicírculo de radio de el asunto es este, el esquemita vendría siendo este. Mire que yo puedo encontrar este rectángulo aquí, o puedo hacer, por ejemplo, otro acá, o puedo hacer uno muy flaquito aquí. Y me piden encontrar el de área máxima. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, bueno, cada punto X, Y que está en este semicírculo se puede reescribir utilizando las funciones trigonométricas. En este caso nos quedaría que X pues sería R coseno de teta, ¿sí? Note que coseno de teta sería adyacente sobre hipotenusa. Entonces despejando obtienes esto y lo mismo para Y. Por lo tanto, la función a minimizar
sí, perdón, a maximizar, porque yo quiero poner el área más grande, sería esta base por esta altura. De aquí a aquí es esto, pero de aquí a aquí hay otro de eso, entonces va a ser dos veces esta cantidad por esta otra cantidad que mide r seno de teta. Si usted recuerda, 2 seno coseno era seno de 2 teta, entonces esto sería seno de 2 teta. Quiero que note que al verlo de esta forma, minimizar esto es sumamente fácil, porque yo sé cuándo el seno es máximo, y el seno es máximo, ojo, R está fijo, ¿no? R está fijo. Todo está en función de teta, es decir, esta A es función de teta. Entonces, yo quiero maximizar esta cosa y yo sé cuándo el seno es máximo, y el seno es máximo cuando su ángulo pues sea pi medios y el valor máximo va a ser 1. Así que el valor máximo de esta cosa va a ser A igual a r cuadrado y pues ya se acabó. Eso resuelve. El área máxima es r cuadrado, insisto. ¿Cómo se obtiene esto? Pues cuando el seno sea 1 y cuando el seno sea 1, cuando su ángulo, o sea, todos teta, sea igual a pi medios. Y esto es equivalente a tener cuando pi sea pi cuartos. Ahora bien, ¿podemos utilizar cálculo diferencial para resolver esto? Claro que sí. Mire usted, pero realmente ahí ya se acabó el problema, pero quiero que note cómo uno sí puede llegar a ese resultado. Note que A' sería entonces r cuadrado, la derivada del seno sería coseno de 2 teta, por la derivada interna que sería 2. Entonces, A' es igual a 0. Sí, solo sí, esto es una constante, entonces sí, solo sí, coseno de 2 teta es igual a 0. ¿Listo? Entonces yo quiero recordar el 0 de coseno de 2 teta y esto se tiene cuando el ángulo, o sea, 2 teta, es igual a pi medios. ¿Sí? Y esto es decir, cuando teta es pi cuartos. A continuación, usted puede verificar que en efecto la derivada tiene los signos adecuados para antes y después de pi cuartos. ¿Está bien? Pero ahí es muy fácil pues saber cuándo coseno era positivo acá. Bien, como le he dicho, el ejercicio terminó desde acá sin siquiera usar cálculo diferencial, simplemente sabiendo que el máximo de la función seno es 1. ¿Sí? El máximo de esa función seno es 1, luego el área máxima va a ser r cuadrado. Y no usé cálculo diferencial, pero yo le mostré que yo puedo llegar a ese mismo ángulo usando cálculo diferencial. Quiero que usted resuelva el problema usando únicamente coordenadas cartesianas. Es decir, olvídese de este ángulo y resuelva el problema pensando en que aquí tiene un punto X, Y. Claro, como esto es una semicircunferencia de radio R, pues esta ecuación de esta cosa acá pues es X cuadrado más Y cuadrado igual a R al cuadrado, lo cual es su condición. Esta es la condición. Y esta es la función a maximizar. Recuerde que de aquí a aquí mide X. Luego de aquí a aquí, todo esto va a ser 2X por Y. Entonces, esta es la función la cual usted va a reescribir como función de una de las dos variables, por ejemplo, en términos de X. Para ello puede despejar a Y en términos de X. Te va a quedar esta A en términos únicamente de X y le vas a hacer todo el tratamiento de cálculo diferencial para luego de varios pasos demostrar que en efecto el área es r al cuadrado, es el área máxima tal como salió aquí súper rápido. Eso ha sido todo por este video.